Señor Dios Todopoderoso, en este día nos alegramos de estar reunidos como tu iglesia. Damos gracias por nuestra salud. Sabes que no somos dignos de nada de lo que tú nos das, pero Señor, hemos sido cubiertos con una gracia magnífica que Jesucristo ha traído a nuestra vida. Ese llamado inexorable que tú has puesto sobre cada uno de nosotros para esta relación personalísima que ahora tenemos contigo. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva con nosotros para darnos todo el interés que necesita la plática del día de hoy para nuestro beneficio personal. Gracias te damos por lo que vas a hacer y pedimos que tu palabra sea glorificada en todo lugar que se proclama. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, decíamos la prédica es para los vivos, celebrando lo que el mundo celebra a los muertos. Y normalmente los vivos, en toda la extensión de la palabra, si les dijeran a ustedes que hay una heredad, pues seguramente ustedes atenderían a la lectura del testamento, porque tiene una parte para ustedes. Así que para empezar la prédica del día de hoy, vamos a leer de 2 de Pedro 1:4 al inicio, y la leeremos después, ya cuando podamos apreciarla más. Y dice 2 de Pedro 1:4, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que nosotros seamos partícipes de la divina naturaleza, huyendo de la corrupción que por la concupiscencia existe en el mundo. Fíjense, esta palabra es impresionante. Busqué otra versión y nos dice: y nos hizo merced de preciosas y ricas promesas para hacernos así partícipes de la naturaleza divina. O sea que Dios, como ustedes saben, su plan es que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. Pero para apreciar estos versículos en todo el contexto, porque si no, pues probablemente ya lo has leído y dices, bueno, ¿y luego qué? Esta afirmación que hemos hecho al leer 2 de Pedro 1:4, creo que lo más importante primero es que nos remontemos al libro de los Hechos en el capítulo 6, donde el rey Agripa concede a Pablo el permiso de defenderse ante él de las acusaciones de los judíos. Y hay un contraste entre este rey y este rabí Pablo. Es un contraste que existe muy severo entre ellos, ya que el judío era viejo y encorvado. Su cuerpo no le concedía ninguna ventaja. 2 años en prisión le habían dejado demacrado, sus mejillas hundidas y medio grisáceas. En su bolso solo había unas monedas y su séquito, o su cortejo, solo contaba con un par de amigos. La calvicie coronaba su cabeza, su barba estaba llena, como la de algunos, pero era de color gris. Él vestía una bata de maestro viajero muy simple. Comparado con el rey, él era simple y empobrecido. Por supuesto, comparado con este rey, la mayoría de los vivientes eran así, simples y empobrecidos. El rey Agripa entró a la corte ese día con gran pompa. Él y su hermana vestían de color púrpura. Le seguía un séquito de soldados romanos legionarios para su defensa. Agripa, el gobernador designado, el curador de religión y el supervisor de la región, había entrado. Pablo, en contraste, era un simple misionero. Él tenía cada razón de temer el juicio de este monarca. El rey era el último de la dinastía herodiana, el último de los Herodes, que se entremetería con Cristo o sus seguidores. Como ustedes saben, su bisabuelo intentó matar al bebé Jesús, matando a los niños en Belén. Su tío abuelo mató a Juan el Bautista, y su padre, Agripa I, ejecutó a Santiago e imprisionó a Pedro. Podrías decir que ladrían en contra de la gente del círculo de Jesús, esta familia.
Y ahora Pablo estaba frente a él. Él estaba prisionero y con problemas por predicar una nueva religión. ¿Cómo se defendería el apóstol? Sería la primera pregunta. ¿Pediría misericordia al buen rey Agripa? ¿O esperaría un milagro? Y en lo que podría ser argumentativo, o sea que alguien no estuviera de acuerdo, el discurso más importante para la vida de Pablo, ¿cómo presentaría Pablo su caso? Después de su introducción, él dijo: y ahora es debido a mi esperanza en lo que Dios ha prometido a nuestros antepasados que yo estoy en este juicio. Vean lo que invocó Pablo, su esperanza en lo que Dios había prometido. Es lo que lo llevaba a juicio. La defensa de Pablo, pues no incluyó ninguna deferencia de sus logros. O sea que Pablo no dijo: se me conoce como uno que ha llamado a una persona de regreso de los muertos. Pablo no demandó ningún trato preferencial, dijo: yo soy ciudadano romano, así que cuídense. Tampoco intentó justificar sus acciones, ni dijo: yo solo soy de mente abierta para la religión. Nada de esto. Su única justificación fue esta: yo he creído en las promesas de Dios. Esa fue la justificación de Pablo. Asimismo, como ustedes saben, hizo a Abraham, a Isaac y Jacob. Y puedes agregar a esa lista a Noé, a María, a un profeta de nombre Isaías y a un predicador llamado Pedro. Los héroes de la Biblia vinieron de todos los haceres de la vida, como sabes: gobernantes, siervos, maestros, doctores. Eran hombres, mujeres, solteros y casados. Todos ellos tenían un denominador en común, algo que les unía. Ellos construían sus vidas en las promesas de Dios. Debido a sus promesas, como ustedes saben, Noé creyó en que llovería antes que la palabra lluvia tuviese significado. Ahora ustedes saben que Dios manda lluvia y hasta la cantamos. Debido a las promesas de Dios, Abraham dejó una buena casa por una que nunca había visto. Asimismo, Josué guió a 2 millones de personas a territorio enemigo. David conquistó a un gigante de nombre Goliat. Pedro se levantó de las cenizas del desconsuelo. Y Pablo encontró una gracia que vale la pena morir por ella. Un escritor hasta les llamó a estos santos herederos de la promesa, como dice por allá en hebreo. Es como si dijéramos que la promesa de Dios es la fortuna familiar, y que ellos fueron inteligentes y diligentes como para atender la lectura del testamento. Esta práctica va encaminada a que tú seas así, que atiendas la lectura del testamento, porque hay riquezas para ti. Por fe, Noé, cuando fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían, en temor santo construyó el arca donde se salvaría su familia. Cosa que no le costó una semana ni un año, como saben. Fue un buen de tiempo. Por fe, Abraham, cuando fue llamado a ir a un lugar que él más tarde recibiría como su heredad, obedeció y fue, porque no sabía a dónde iba. Él, mientras tanto, vivió en tiendas, igual que Isaac y Jacob, que fueron herederos de la misma promesa. Y por fe, aún Sara, que ya pasaba la edad de concebir, fue habilitada para tener hijo, porque ella consideró como fiel aquel que hizo la promesa. Por fe, Abraham, cuando Dios lo probó, ofreció a Isaac como sacrificio. El que había abrazado las promesas estaba a punto de sacrificar su único hijo. A este punto me gustaría que vieran su palabra en Hebreos 11, versículo 7. Ahí dice: en la palabra por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Así que, como verán, la lista es larga y continúa en varios versículos más. Jacob confió en las promesas de Dios. José, ¿qué vamos a decir? Confió completamente en su palabra, en sus promesas. Asimismo Moisés. Y las historias de ellos son historias muy diferentes, pero el tema es el mismo. Las promesas de Dios parecen ser la pauta, parecen ser los principios regidores, parece ser la estrella más brillante que les guía sus peregrinaciones de fe. Ellos tenían una pléyade de promesas de dónde escoger. Fíjense, un estudiante de la Escritura pasó 1 año y medio intentando contar el número de promesas que Dios ha hecho a la humanidad y llegó a contabilizar 7,487 promesas. 7,487 promesas. El equivalente a que tuvieras una promesa diaria por 20 años. Las promesas de Dios son árboles de pino en las montañas rocosas de la Escritura. Son abundantes, inalterables y perennes. Algunas de las promesas son positivas y dan seguridad de bendición. Otras son negativas y son la garantía de las consecuencias. Pero todas son obligatorias, porque no solo Dios es un hacedor de promesas, sino que Dios es uno que las cumple. Cuando Dios prepara a los israelitas a encarar una nueva tierra, Él les hizo una promesa. ¿Se la recordarán? Está por allá en Éxodo 34:10. Les dijo: yo estoy haciendo pacto contigo ante toda tu gente. Yo haré maravillas nunca antes vistas en ninguna nación en todo el mundo. La gente con la que vivas verán las maravillosas e imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Imagínense qué palabra tan impresionante, me da hasta escalofríos pensar en esa palabra tan hermosa. Dios no hizo énfasis que la fuerza de los israelitas harían algo. Él hizo énfasis en la fuerza de Él. No devaluó la habilidad de los israelitas, Él señaló la habilidad de Él. Él les equipó para su viaje, subrayando su capacidad de hacer y guardar sus promesas. Desde el primer capítulo de la Escritura, la Biblia hace todo un caso para depender de Dios. Aquí la idea es que tú dependas de Dios. 9 veces el texto reitera, dijo Dios, y sin excepción cuando Dios habla, algo pasaba. Algo maravilloso pasaba. Por su palabra, de la nada, como dicen los científicos, del fiat, hubo luz, tierra, playas y criaturas. Dios para esto no tuvo consejeros, Dios no tuvo asistencia alguna, Él habló y aconteció. Tú seguro puedes concluir que la palabra de Dios es segura. Lo que el Señor dice, acontece. No es como nosotros,
que decimos algo y a lo mejor sí y a lo mejor no. Prometemos